Esto es Conversaciones en la nave. Hola, bienvenidas al segundo capítulo del podcast que hemos iniciado en La Joven, que es Conversaciones en la nave. Este capítulo se llama ¿Cómo generamos pensamiento crítico desde lo que hacemos?, ya sea el teatro o el activismo. Yo soy Laura Ginestar, actriz y comunicadora, y voy a llevar un poco la conducción del capítulo. Y os presento al resto, que son Leire Morlán. Ahora, si queréis, vosotras mismas decís lo que hacéis en La Joven y en general en la vida. Pablo Neira, Diego de Abrir Brecha, Germán, también de Abrir Brecha, Mar Roldán y Cristina, de Abrir Brecha también. Si queréis decir un poco eso, ¿qué hacéis? He estudiado Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid y ahora mismo estoy haciendo un máster en Ciudad y Urbanismo, pero a la vez también estoy trabajando en el Parlamento Europeo y bueno, me resulta también un poco interesante poder tener esta conversación con vosotras, así que muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Yo voy a aprovechar a presentarme un poco a la gente que menos me conoce. Yo estudié en la ESA de Asturias, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Aparte también estudio Historia por la UNED, intentando compaginar estos dos mundos que tanto me apasionan, en lo que me labro aquí un futuro en Madrid dentro de la escena teatral, ¿no? Yo me llamo Leire Morlán y soy actriz. Yo soy de Bilbao, pero vine aquí a Madrid a estudiar con 19 años la carrera de Artes Escénicas en una escuela que se llama TAI. Y después hice 2 años de formación en otra escuela más pequeñita, que es Nave 73, con una compañía de teatro que se llama Grumelot. Y después he creado mi propia compañía con mis amigos, que se llama La Ferviente. Y bueno, he trabajado mucho tiempo también en una sala que se llama Ex Límite y tal. Y ahora estoy aquí, de actriz. Genial. Yo soy Germán, soy también de Abrir Brecha, igual que Diego. Yo también he estudiado en la Carlos III, en Getafe, Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Y bueno, yo creo que lo más interesante es que participo en Abrir Brecha, ¿no? Yo soy Mar Roldán, estudié interpretación aquí en la RESAD en Madrid. Me trabajo como actriz, luego he hecho también un máster de arte terapia, también trabajo de arte terapeuta. Y ahora en La Joven pues estoy actuando en What I Love. Bueno, yo soy Cris, soy profe de historia en un instituto y soy actriz también, así que un poco los dos mundos, y participo en Abrir Brecha también, que bueno, es una organización juvenil de activismo que tenemos además una perspectiva bastante transversal desde el ecologismo, el transfeminismo y en general, bueno, pues la lucha crítica por un mundo mejor. Entonces es muy guay para mí también desde estas 3 perspectivas pues asistir tanto a la obra como a todo este proceso de debate, porque bueno, casualidades de la vida probablemente, pero cruza todo. Lo que cruza mi vida, todo lo ha cruzado la obra. O sea, obviamente salí, vamos, muy emocionada. Jolín, qué casualidad, sí. Claro, porque Pablo y tú al final estáis en lo mismo casi. Vale, bueno, decir que Abrir Brecha, o sea, ¿cómo os conocí yo? Porque yo también estuve estudiando en la Carlos III, pero ahí no os conocí, fue después. Y me enteré de que además de actuar, digamos, en el ámbito universitario, también lo hacéis a nivel nacional, ¿no? O sea, es una asociación que está en toda España. Sí, eso es. Intentamos tener grupos y asambleas en todo el Estado español, con sus más y sus menos, porque evidentemente hay territorios en los que es más difícil construir una organización política de este tipo, claro. Pero sí, no queremos limitarnos al ámbito universitario. Creemos que al final está bien tejer redes y construir estructuras que lleguen a todas las partes del Estado español. Claro, porque sí. Al final un poco los problemas que afectan a la juventud no se dan simplemente en el ámbito universitario, ¿no? Por el mero hecho de que hay mucha gente que no puede ni siquiera acceder a la universidad, sino que se dan tanto en la gente que está estudiando FP como la gente que ya empieza a trabajar o que ya da el paso a trabajar, como en muchos otros espacios. Entonces pues hay que estar en más lugares, ¿no? Trabajamos bastante el concepto de juventud precarizada como algo que cruza no solamente a una edad muy concreta o un ámbito muy concreto como puede ser el universitario, sino que es casi
bueno, un sector de la población que sufre de dinámicas de precarización, y eso también hace que la juventud se alargue más. Y, por ejemplo, en nuestro colectivo tenemos mucha gente que no tiene 10 y tantos, sino igual 20 y tantos, y está pasando pues la fase de acabar la carrera universitaria o el FP o lo que sea, o que directamente está trabajando, pero que, bueno, que es un concepto de juventud un poco distinto al que a veces se puede pensar, y que, bueno... Sí, ¿no? Como esto de ahora los 30 son los nuevos 20, Claro. pero al final es por la precariedad. Claro, es por la ¿no? precariedad, Porque, claro. no porque lo elijamos. Vale, pues bueno, también al final el título de este podcast tiene que ver con esto, que es ese pensamiento crítico, esa visión crítica, ¿no? de la juventud, o sea, profundizar un poco más en lo que pasa, en lo que vivimos y cómo lo vivimos. Ese es el tema. Entonces, por ejemplo, desde el teatro, partiendo de la producción en la que estáis vosotras actuando, War and Love, ¿cómo sentís vosotras que sembráis esa semilla de pensar más allá, justo en esta obra? Yo creo que simplemente por el tema que trata la obra de la guerra y la guerra que estamos viviendo ahora, cada vez que acaba la obra, todos los comentarios que hacen los adolescentes son sobre guerra, o sea, como reflexionando sobre el tema, porque es muy actual. Entonces yo creo que simplemente con verlo reflejado y que se hable de ello, ya está sembrado, o sea, no lo sé. Claro, ¿no? Y que la guerra es como la guerra, ¿no? Es como Sí. súper amplio. Claro, o sea, ahora mismo el mismo texto dice cuántos conflictos bélicos hay ahora mismo pasando, ¿no? 57. Y a mí me parece Sí. muy, muy interesante que, debido a esa actualidad y esa inmediatez que tiene el texto, que tiene como referencia el aquí y el ahora durante gran parte del texto en el que está ambientado, pues, no sé, me hace pensar que ubica un poco a los y las adolescentes un poco en el o sea, que al final les hace llegar a la conclusión de que efectivamente viven en un aquí y en una ahora, y sus propias condiciones vitales y su propia conciencia sobre el mundo que los rodea viene muy determinada por toda esa serie de factores que a lo mejor efectivamente, como tú dices, no pues se alude a conflictos que están muy lejanos tanto geográficamente como luego en la parte de Napoleón temporalmente, pero creo que sí que les sirve, como digo, a situarse como en un aquí y en una ahora muy, muy real y de una manera muy efectiva. Yo creo que una de las cosas que yo creo que también José Luis lo comentó en algún ensayo, y si no así decídmelo, es que algo que con lo que yo también estoy muy de acuerdo, no solamente con War and Love, sino en el teatro en general, es que creo que no damos una respuesta muy clara sobre algo, sino que, bueno, generamos preguntas, que creo que es lo que el teatro tiene que hacer, ¿no? No decirnos lo que tenemos que pensar, sino generar preguntas al espectador. Y en War and Love hay una cantidad de jóvenes que piensan de una manera diferente, que debaten sobre lo que piensan, que se equivocan, que no se escuchan, o que a veces sí se escuchan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante para generar pensamiento, el no decir lo que hay que pensar, sino preguntarnos entre todas y todos qué pensamos sobre Europa, sobre la guerra, sobre lo que nos pasa. Sí, creo que es muy rico, o sea, justo iba a decir eso. Estaba pensando en la escena de la votación. Porque, o sea, siento que cada uno de nuestros personajes piensa de una manera diferente. Entonces, como que al exponer eso a un público, generas el pensamiento crítico de como que cada persona que lo esté viendo estará a favor de una decisión u otra. Entonces, como que yo creo que igual en la escena de la votación, que se está decidiendo si se va a hacer una cosa u otra, ya el espectador está pensando que salga no sé qué. O sea, Claro. una cosa o la otra. Pero como que ya está pensando qué quiere que pase por un motivo. No ¿Y sé. con qué personaje me identifico Claro, más, claro. ¿no? Total. Claro. Genial, pues al final es eso, ¿no? Lo que decías tú, ¿no, Mar? Como dar el espacio únicamente. Bueno, únicamente, pero que ya es mucho. Mucho. Y luego que ese espacio a mí me encanta sobre todo, y me parece algo súper, súper importante, es que luego se materialice en los coloquios de después, que me encantaría verlos transformado en un espacio en el que todas las dudas, todas las discrepancias, todos los desacuerdos sean lícitos, porque ahí realmente es donde está el crecimiento y donde está estoy un poco reticente a usar la palabra progreso, pero sí, donde realmente se generan las conversaciones más fructíferas, ¿no? Como en el
pues, por ejemplo, yo no estoy nada de acuerdo con X que acabo de ver y ¿por qué? ¿Por qué no? Claro. Que el hecho, parece un poco alienante, ¿no? El hecho de que nosotras estemos subidas a un escenario parece que ya es como una verdad sacrosanta que no se puede poner en duda. Y eso, en cierta manera, también aliena al espectador. Es como, pues yo no estoy de acuerdo con nada de lo que he visto y también está bien. La obra sí que tiene un acierto como muy grande, que ya habéis dicho, que es plantear preguntas como que están pasando en la realidad, ¿no? El tema de la guerra, el tema de las diferentes posiciones políticas que existen en la juventud, o sea, como traer la realidad dentro de la escena, ¿no? Pero también es verdad que el propio hecho de plantearnos determinadas preguntas y no otras ya es un acto, digamos, político, ideológico, ¿no? Porque igual que hay 7 personajes que tienen determinadas características, podría haber un octavo que fuera X, ¿no? O que esos 7 igual en vez de, bueno, eso, tener tal posición o tal extracción social, podrían tener otras, ¿no? O sea, como que también creo que deberíamos pensar que el propio hecho de qué preguntas planteamos ya conlleva muchas veces, o sea, quizá no unas determinadas respuestas, pero sí un camino, ¿no? Como más fácil de seguir. Entonces, eso también es un acto, digamos, yo creo, ideológico por parte de pues, los que escriben la obra, los que la realizáis, Sí, etc. Yo, por ejemplo, desde que empezamos el proceso de ensayo, me sonó la pregunta de ¿qué es Europa para ti, ¿no? ¿Qué es ser europeo? Tal. Y es como, quizás sí lo he pensado por algún otro motivo, pero nunca me he hecho realmente la pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente? No sé, y como eso, otras muchas preguntas, y creo que otro acierto también de War and Love es que refleja también esta sobreinformación que tenemos y que es justamente la que nos impide tener el espacio de preguntarnos y de tener un pensamiento crítico y de decir qué es lo que yo realmente pienso, con qué estoy de acuerdo, con qué no, cómo quiero ser en mi vida, qué es lo que quiero apoyar. Entonces, bueno, eso también me parece muy guay de la obra, ¿no? Que también está esa realidad de los WhatsApp, todo el rato, ¿no? La información. Sí, ese bombardeo, ¿no? Que a veces es como no te deja ni escucharte a ti misma. Sí, pero eso en cierto modo también es útil porque precisamente esta sobreinformación lo que hace es plantear las preguntas que el sistema dominante quiere. Entonces, con la sobreinformación no se te permite tener un pensamiento crítico, ir más allá, porque al final tienes tantos estímulos, tantas noticias, tantos hechos que pueden ser reales o no ser reales, que no tienes a lo que agarrarte. Y un poco la pregunta que te planteabas de qué significa ser europeo, qué es la guerra, yo creo que eso está muy arraigado con lo que decía Pablo también del aquí y ahora, y que en todas esas preguntas, en todos estos planteamientos, desde el activismo, desde la militancia política, el aquí y ahora es quiénes somos, qué sujetos o qué rol jugamos dentro de esta sociedad, y como personas precarias que la sufrimos día a día, al final nuestra respuesta es la de tomar parte activamente en la política, no entendiendo el activismo como un hobby, sino como una forma radical de transformación de la sociedad. Y creo que hacer este ejercicio con gente joven, con gente que está en el instituto, es muy interesante porque al final también no solo es plantear preguntas, sino creo que también es dar herramientas, lo que decía un poco Germán, para que esas preguntas pues tengan respuestas que pues no se dirijan tanto al individualismo, a la sociedad egoísta por naturaleza, sino que den respuestas colectivas que nos permitan un poco empoderarnos como sujetos dentro de esta jungla. Total. Y sobre todo que sea en clave propositiva, porque yo muchas veces con War and Love lo siento que parece que estamos criticando infinitamente todo lo que está mal sin dar realmente ninguna alternativa en positivo, ¿no? Como decir hacia dónde podemos caminar. Vale, sabemos que esto está mal por X, Y y Z, pero es hacia dónde tenemos que caminar o en qué dirección tenemos que tomar. Y a mí sí que me encantaría que se fueran generando esas primeras conversaciones. Sí, ¿no? Como que no se queden en la crítica, vale, sí, realista, pero que al final se trata como de hacer una crítica o dar una respuesta constructiva, ¿no? Que, por ejemplo, en periodismo yo me acuerdo que era como, claro, pero o sea, a mí lo que me gustaría hacer es periodismo constructivo en el sentido de que dé
respuestas, o sea, que dé opciones, no es como, no, hay este problemón y bueno, ya te las apañas, no, o sea, para eso sirve la colectividad, ¿no? Para pensar en opciones. Cris, por ejemplo, en el activismo, ¿no? En lo que hacéis desde Abrir Brecha, ¿qué herramientas utilizáis para generar este pensamiento o para pensar juntas? No te podría responder con una única cosa, la verdad es que es complejo, pero creo que hay una cosa que es un compromiso con el presente, un compromiso con lo que pasa y un compromiso social. Creo que esa es como la base de la que se parte, ¿no? O sea, que las personas que participamos en política, en activismo, partimos de un compromiso con el presente, de decir, vale, las cosas tal y como están son injustas, y queremos que no lo sean. Y no solo son injustas para mí, sino que son injustas para una mayoría de personas y queremos que dejen de serlo. Y partiendo de esa base, creo que hay un proceso de análisis de la realidad y de formación, de aprendizaje, que pone la vista tanto en la actualidad como en el pasado, y es necesario, ¿no? Entre nosotras pues, es muy importante los momentos de formación en los que pues, decidimos debatir sobre un tema, entonces tenemos que buscar información, leer artículos o leer algún libro, lo que sea, para profundizar en ese tema. Y luego, las herramientas de transformación pasan por un montón de lugares, pero bueno, nosotras solemos estar bastante vinculadas a los movimientos sociales. Creemos que no hay grandes ideas individuales, sino que tienes que escuchar qué es lo que está viviendo la gente, qué es lo que estamos viviendo la gente y por qué se está movilizando, y participar en ellos y tratar de utilizar esas demandas y llevarlas a su máximo exponente. Y bueno, llevándolo un poco al tema del teatro, a mí me pareció que War and Love era bastante espejo, o sea, que de alguna manera reflejaba, y me pareció muy chulo en ese sentido de compromiso con el presente, de no hablar de cualquier tema, sino que vamos a hablar de un tema que es urgente, y a veces no lo hablamos precisamente por la angustia que genera, lo dejamos pasar. Entonces me pareció valiente, me hizo mucha ilusión que fuera una obra tan comprometida con el presente. Y una cosa chula que creo que podríamos sacar aquí para darle una vuelta es que cuando tú eres un espejo, o sea, los espejos también deforman, los espejos no son, o sea, y más en el arte y en la representación, tú lo que devuelves, al final siempre hay decisiones que dejas fuera, que dejas dentro. Y creo que también tenemos que ver, o a mí me gustaría indagar en ese proceso que habéis hecho detrás de qué mensajes lanzar, a través de qué elementos los lanzamos, y también si había ciertos acuerdos entre vosotros ideológicos acerca de ciertos mensajes o de ciertas líneas rojas o de ciertas cosas que queríais enfatizar, o si ha sido más espontáneo o si ha sido más a nivel de dirección o de guión. Bueno, las lanzo. Ha sido más a nivel dirección y dramaturgia. Al final la dirección y la dramaturgia son los que es la posición desde la que se decide el mensaje que se transmite, ¿no? Yo creo que nosotras somos la vía para transmitir ese mensaje. Hemos hablado de muchas cosas en los ensayos, pero justamente de si estamos de acuerdo respecto a lo que piensa mi personaje o no. Creo que eso es un trabajo que hemos hecho cada uno. Sí, como que lo hemos hablado un poco por encima, pero no hemos profundizado en si yo personalmente estoy de acuerdo con que Marcia haga tal o con que esto sea así, ¿no? O sea, sí que hemos dado en algunos momentos nuestra opinión personal si nos surgía, pero no es algo en lo que hayamos como incidido para contar la historia. Nuestro pensamiento personal, quiero decir. Reflexionar también cada uno de nosotros yo creo que ha reflexionado sobre lo que su personaje lleva a cabo y puede estar más de acuerdo o menos con lo que hace su personaje. Yo, claro, o sea, Marcia es como una manipuladora terrible, entonces no estoy muy de acuerdo con sus métodos. Pero bueno, como que hemos ido hablando como de los métodos que tiene cada personaje para hacer sus cosas, porque como
cada vez que íbamos a ensayar una escena nos sentábamos, la leíamos entre todos, desmigajábamos un poco de qué estaba hablando cada escena, qué quería decir cada personaje y tal, y en esos momentos sí que hemos hablado de no, yo creo que hace esto porque piensa que tal cosa, o yo no creo que lo haga por eso, creo que lo hace por esto. Y también Totalmente. es importante, yo creo, como poder empatizar con tu personaje y poder llegar a entenderle, aunque sea inventando por qué circunstancias ha pasado para llegar a hacer lo que está haciendo, ¿no? Que creo que es algo que falta en la sociedad, mucha empatía. Total. Sí. Y eso como a todos los niveles, como seguro que Carlos a la hora de escribir el texto tuvo, él obviamente con sus posicionamientos y su propia visión del mundo, seguro que tuvo que adoptar muchas veces otras visiones del mundo, otros posicionamientos ideológicos y políticos que no necesariamente coincidían con el suyo, pero es que el teatro también tiene este componente de identificarte, en la encarnación, ¿no? De dotar de esa humanidad a todo el mundo, independientemente de qué color político tenga o su cosmovisión, por así decirlo. Sí, total. Como que me parece muy fácil, quizá en una conversación que se plantee una manera de hacer las cosas con la que tú no estás de acuerdo y decir como, no, yo no estoy de acuerdo con esto, no pase por ahí, no. Pero de repente tener que encarnar un personaje que está pasando por ahí y tener como que entender por qué lo hace o cuál es el motor para hacerlo, de repente te lleva a pensar de una manera diferente y a tener como empatía y realmente como pensar los motivos que le llevan a hacer eso y de alguna manera tener que pensar que ok, voy a jugar a que esto está bien durante un rato, ¿no? O sea, yo creo que el personaje de Marcia no solo es aplicable, lo que hablábamos un poquito antes de empezar, no es solo aplicable al panorama político, sino que en toda la sociedad, en cada sector, incluso en cada edificio de vecinos, si me apuras, que hay una Marcia que Total. es una persona con aspiraciones y que al final está por encima de los demás, pero porque no le importa no construir relaciones sociales, pero creo que eso también viene un poco de la mano de que tiene cierta base y cierta comodidad social. Sí. Entonces, como parte de ahí, al final no le importa pisar a los demás porque sabe que no va a volver, no va a ir casillas para atrás. Totalmente. Y creo que es un rasgo bastante definitorio de la sociedad hoy en día. Que justo me viene a la... O sea, como que pensaba en el hecho ya no solo de posicionarte con el personaje en el pensamiento de político, ¿no? En cuanto a qué defiende políticamente esta persona, sino a la manera de actuar, porque no hace falta ser de un partido o de otro, para actuar de una forma u otra. Me refiero a, por ejemplo, Marcia actúa como manipulando a la gente, que esto lo hace todo el mundo, quiero decir, o sea, que no hace falta ser de un sitio o de otro, como que llevándose con las personas relacionándose de una manera o de otra, que eso también me ha conflictuado, porque ya no es solo lo que piensa, sino cómo actúa. Claro, la forma de relacionarse con los demás para conseguir lo que ella quiere, ¿no? Que eso también, como que tienes que ser un tipo de persona para hacer eso. Sí, que es cuestionable. Sí. Y otra pregunta que yo os quería lanzar es ¿por qué creemos que es importante sacar estos temas a la luz o ponerlos sobre la mesa, por así decirlo, también para el público joven? Por ejemplo, un tema importante dentro de la obra es el de la guerra, ¿no? Y obviamente, pues en estos días la guerra es un tema que está todos los días en el telediario, ¿no? Sin embargo, si desde proyectos que lo que buscamos es una liberación de las personas, o sea, que la vida de todo el mundo sea mejor de lo que es, porque vivimos en un sistema claramente injusto, pues tenemos que dar una visión, ¿no?, de lo que pensamos nosotros de la guerra, porque si no, nos la van a dar en los telediarios, en los periódicos, que están financiados, están mandados por quien están mandados, ¿no? Gente que luego ves que tiene intereses en la industria armamentística, en determinado partido político, etcétera, ¿no? Entonces, si desde abajo no damos esas respuestas, las van a dar desde arriba, ¿no? Y, por ejemplo, como que también en la obra hay
como que hay eso, pues cierto debate sobre la guerra, etcétera, y está bien preguntarse, por ejemplo, desde un pensamiento crítico, ¿qué es la guerra, no? Porque si no, o sea, como que si hay cierta como visión en general que se puede ver incluso en la obra de que la guerra es una cosa como consustancial al ser humano, ¿no? Pues el ser humano está en guerra desde hace miles de años y esto va a seguir siendo así y ya está. Y eso nos lleva a no preocuparnos, a no estudiar pues cuáles son los motivos, los intereses que hay detrás de cada guerra, ¿no? Y esto, bueno, pues con cualquier tema, ¿no? Que pueda haber pues una visión esencialista de los problemas, de las cosas son así, porque son así, y eso no nos lleva nunca ni a preguntarnos por qué, ni a actuar en consecuencia, ni a organizarnos para frenar todas esas cosas. Entonces, eso es una cosa, o sea, es una razón clave por la cual hay que construir pensamiento crítico, y eso se puede hacer desde el activismo o desde el teatro, ¿no? Para desnaturalizar lo que nos han vendido como... con lo que se ha esencializado, lo que se ha naturalizado. Germán ha hablado como en cuanto a proyecto político, porque a tu pregunta de por qué son necesarias este tipo de representaciones, de producciones para un público joven. Germán ha hablado un poco en cuanto a proyecto político, moral, pero también la realidad a nivel psicológico, o sea, individualmente para cada persona. A mí me parece muy importante para la toma de decisiones en tu propio proyecto vital, para ser consciente, tomar esa autoconsciencia de qué lugar ocupo en el mundo, qué es eso, qué sujeto soy, qué tipo de sesgos tengo respecto al mundo que me rodea, qué empatía desarrollo para según qué personas. O sea, a mí, como muy bien ha dicho Germán, también es muy interesante ese nivel estructural, colectivo, pero también a nivel individual, psicológico, también me parece muy, muy enriquecedora en ese sentido. Sí, hombre, a mí lo que me pasó con la obra, yo que la he visto varias veces, claro, yo todo el rato pensaba, o sea, si a mí esto me pasa, que creo que es un poco el objetivo de la obra, si a mí esto me pasa, yo voy a un encuentro, que es el Manifesta, en el Parlamento Europeo, en París en este caso. Y pasa eso, o sea, yo decía, es que no sé cómo actuaría, no sé si sería Marcia, sería Ela, o sea, no, ¿no? Y eso mola, porque es una pedazo de pregunta, es eso, la guerra es como, la guerra como concepto universal a veces, ¿no? Pero eso nos afecta cotidianamente a nivel individual y colectivo, ¿no? Y eso sí que... eso es fuerte, te vas a casa como diciendo, ¿yo qué haría? Sí. También estamos muy acostumbrados a que todo el rato en el telediario, o sea, y por redes sociales y todo esto, estamos bombardeados todo el rato con noticias sobre guerras, como que hay guerra todo el rato, ¿no? Y en la obra, cuando hago de Napoleón, hay un momento que digo como la guerra es el estado natural del hombre, el hombre es guerra, ¿no? Claro, justo eso. Y yo lo afirmo, ¿no? Y lo defiendo. Y me gusta porque luego en el coloquio hay mucha gente que es como, bueno, tú has dicho que la guerra es el estado natural del hombre, o bueno, que no dicen la frase tal cual, pero como que todo el mundo se pregunta, y en casi todos los coloquios alguien dice, oye, pero ¿tú realmente crees que, o vosotros creéis, o qué pensáis que la guerra es el estado natural del hombre, o que siempre va a haber guerra? O un chico dijo como, ¿pensáis que si no hubiera guerra valoraríamos la paz? ¿O existiría la paz si no hubiera guerra? Y que la gente se plantee esas preguntas me parece... Totalmente. Sí, me acuerdo exactamente. Sí. Sí, a mí me parece súper interesante esto que contáis y también cabe preguntarnos un poco qué es la paz, ¿no? Porque desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, dicen el periodo de paz más largo y más estable de Europa, pero realmente ha habido conflictos, como se comenta en la obra, que están en todo el sur global y que no afectan directamente a Europa hasta que hemos tenido ahora el caso de Ucrania. Y además a mí un poco relacionándolo con el tema de la empatía, que estoy de acuerdo con que hace falta empatizar y que muchas veces también pues, la tecnología o las propias relaciones sociales tan dinámicas, tan líquidas en las que nos movemos, nos dificultan esto y es curioso cómo a partir de la guerra de Ucrania ha habido un crecimiento de apoyo al gasto militar y que en este sentido
como que el lenguaje es importante, ¿no? Cuando se habla de educación y de sanidad es mayor gasto en sanidad y educación. En cambio, cuando hablamos de gasto militar es una inversión. Y eso creo que es importante. Y con la empatía, a lo que quería ir es que al final las guerras no solo se dan de forma bélica, y cuando se dan de forma bélica generalmente son conflictos que están controlados por las clases dominantes y quien va a morir a ellas son las clases populares. Totalmente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta en el conflicto de Ucrania, pero también en todos los demás conflictos. Por ejemplo, Europa se ha volcado con el apoyo a Ucrania, pero no ha habido prácticamente ni una sola voz que diga apoyo a los disidentes rusos o al movimiento antiguerra ruso, que también está sufriendo y está bajo la represión del gobierno de Putin. Y creo que estas cosas es importante señalarlas también en relación a la empatía y en relación también a algo que a mí me dio a entender la obra por las preguntas que hacían también los chavales en el coloquio, que hay como una especie de idealización del poder y de la violencia, ¿no? Decían, no, las escenas que más nos han gustado, las que os pegáis. Sí, sí, Y totalmente. es como hay una cuestión ahí de por qué. O sea, Sí. ¿qué trasfondo hay para que a la gente joven lo que le interese es la violencia y no el llegar a acuerdos o el buscar formas colaborativas de construir el futuro, etcétera? Sí. Y eso... Es que la violencia, o sea, vivimos en violencia en lo individual, en los grupos, no sé, y da mucha pena. También nos preguntaron, eso nos lo preguntó una profe, ¿no? ¿Pensáis que la guerra es realmente algo que Como lo que sale, ¿no? Lo que sale natural, o Sí. algo así dijo, ¿no? Como lo que... Y bueno, al final... Sí. O como los jóvenes preguntó, ¿no? Como que viene eso. No sé cómo Como fue. que es inherente a... Sí, sí, Bueno, algo lo que así fue, decías tú, no ¿no? recuerdo A la exactamente. ser Sí, humano. es que justo has dicho que vivimos en violencia, ¿no? Has dicho algo así. Sí. Y es que, claro, eso es, o sea, es una pregunta, ¿no? Para poner en discusión qué es la paz y qué es la guerra, ¿no? Porque si nosotros aquí, en un estado, digamos, que está en paz, ¿no? Como muchos otros, ya nos damos cuenta de que nuestra realidad es inherentemente violenta sin llegar al punto de una guerra, ¿no? Pero hay desahucios todos los días, sabemos cuáles son las cifras de suicidios, de depresiones, etcétera, ¿no? O sea, como que hay un sentimiento de malestar generalizado que no llega a un punto de violencia extrema, pero hay violencia contra las mujeres, violencia contra los trabajadores, o sea, un montón de violencias que lleva a poner en cuestión que quizás es que no queremos vivir esta paz, ¿no? O sea, obviamente no nos vale esta paz como ausencia de guerras, de que simplemente no están cayendo bombas sobre nuestras cabezas, lo cual está muy bien, claro. Pero nosotros queremos algo más, ¿no? O sea, Sí. queremos una paz en la que realmente las cosas, eso, lo que decía Diego, se organicen de forma colectiva, no haya violencia machista, no haya explotación, no haya dominación, no haya pues un 1% que tenga pues más de la mitad de la riqueza mundial, ¿no? O sea, como una serie de cosas que nos hacen llevar a repensar esos conceptos de guerra y paz, que es como un poco el título original, ¿no? de la obra de Tolstoy. El origen. Yo de eso también de el tema de la guerra como algo esencial de la naturaleza humana o incluso la violencia como algo esencial de la naturaleza humana, me parece que es algo muy importante de problematizar y de no sé cómo se dice. Desmigajar. Sí. Desgranar. Desgranar, porque cuando analizas en realidad una guerra concreta, te das cuenta de que hay gente que se está beneficiando de esa guerra. Claro. Entonces, es mentira que la guerra es mala para todos. Y a veces es un poco la visión que tenemos como de la guerra es una cosa malísima, claro que lo es, pero es que hay gente que se está beneficiando. Y lo mismo con la violencia. La violencia, en principio, pues claro, tú dices, eso es malísimo, pero hay gente que se está beneficiando de esa violencia. Sí. Entonces, eso nos puede dar una información valiosa, que es que igual la violencia no es inherente del hombre o de las personas, sino que es una cosa que se está utilizando y Claro. hay alguien que la está ejerciendo y alguien que la está sufriendo. Hombre, se crean porque hay gente que le interesa que eso pase. Claro, pero lo valioso de esencializarlo Sí. es que podemos señalar quién está ejerciendo esa violencia y tratar de frenarlo. Total. Sí, sí. Y a mí lo que escuchándoos a vosotras chicas de Abriendo Brecha, lo que me parece como más apabullante y escalofriante, que me parece que esa paz es un valor casi que viene impuesto por alguien cuyos intereses no se alinean con los míos. Alguien que me ha
llámalo en forma de nación, llámalo en forma como quieras, pero alguien cuyos intereses, como a mí, persona precarizada, mujer, persona LGTBI, no se alinean con los míos y crean una distorsión en la conciencia que al final cuesta tomar conciencia de cómo de los valores que supuestamente te venden, ¿no? Es muy complicado. Que esto se ve en la obra, porque hay un personaje, Fer, ¿no? Que dice, ¿no?, que él estaría orgulloso de defender su patria, ¿no? Sí. Y dices, bueno, Total. ¿por qué, no? O sea, ¿qué ha Total. hecho? O sea, ¿por qué defenderías tu patria? O sea, siendo que estás yendo a luchar, ¿no?, por alguien que no eres tú, que seguramente esa persona no defiende tus intereses y que te ha metido en esa guerra. Sí. Vete tú a saber por qué, ¿no? O sea, y es lo que decía Diego, ¿no? Que las guerras como que las deciden los ricos y las luchan los pobres, ¿no? Entonces, eso o sea, es una cosa que está muy bien incluida en la obra, ¿no? Que es ese personaje de no, yo lucharía por mi patria, etcétera, y yo creo que tenemos que llegar a preguntarnos, bueno, ¿y eso por qué, no? O sea... Eso lo hemos hablado también mucho y también lo dice el personaje y lo responde al personaje de Edgar, que él le dice, pero tú, ¿por qué vas? O sea, se lo pregunta directamente, ¿no? ¿Por qué vas a luchar por la patria? Como, ¿en serio? Y él le responde, por ti. No, cuando estuvimos como hablando y sobre eso, llegamos un poco a la conclusión de que, bueno, de que en realidad luchamos más por lo individual, por lo que nos toca, por mi madre, por mi padre, por mi... Pero yo creo justo que quizá las personas que están luchando por nosotros igual son ahora los más de 5.000 médicos que están haciendo huelga en Madrid porque la sanidad pública, ¿no? Esto por dar un ejemplo, porque la sanidad pública siga siendo gratuita, universal, decente. Eso es una persona que, o sea, son un colectivo que claramente yo veo que lucha por mí, ¿no? Pero en las guerras muchas veces que se dan entre países, es que la mayoría de veces es más complicado y hay unos intereses detrás que yo creo que a la gente normal ni nos van ni nos vienen. Totalmente. Sí, podríamos ver qué intereses hay ahora en Europa para de repente como abrazar otra vez la OTAN, que Macron hace 3 años decía que estaba en muerte cerebral, aunque tampoco es cierto que Europa no tuviese un ejército, porque existe Frontex, que es un ejército privado que está en las fronteras incumpliendo los derechos humanos. O sea que al final siempre detrás de todas las guerras hay intereses y en este caso Europa está jugando su papel y para mí es un intento de cerrar una crisis. Porque Europa se construye a base de crisis, un intento de cerrar una crisis desde arriba. Y es lo que ha pasado siempre. Desde 2008 las crisis se han cerrado por arriba y no han permitido que la población se integre o se incluya en estos procesos de cambio. Entonces, lo digo por tratar un poco el tema más actual de la guerra de Ucrania. Creo que ahí habría que hacer un repaso de igual ni siquiera de los últimos años, sino de las últimas décadas, de qué rol está jugando Europa y qué intereses tiene en que entre Ucrania a la Unión Europea o por qué se le van a mandar 300 tanques, que están estos días las noticias hasta arriba, cuando al final, pues lo que decimos, los que estamos aquí, seguramente nos tocaría luchar en esa guerra y algunas moriríamos, otras no, pero no es nuestra guerra. O sea, nuestra guerra está en el día a día, en intentar salir de la precariedad, de las condiciones a las que nos impulsa un sistema que poco a poco nos va dejando en los márgenes, y esa es nuestra guerra del día a día. O sea, son más que una guerra, son pequeñas batallas que tienes que ir ganando para poder salir a flote, si no, la guerra no tiene ningún sentido tampoco para ninguna de nosotras. Exacto, ¿no? Y esta obra, bueno, igual lo explicáis incluso mejor vosotras, ¿no? Pero que esta obra que habla de la guerra, que nos sirve para estar ahora aquí nosotras hablando de Ucrania, por ejemplo, ¿no? De la guerra ahora en Europa, se escribió, Carlos B. la escribió hace 2 años, todavía no había estallado la guerra en Europa. Es decir, esto es... pasa constantemente. Bueno, sí, aparte de ser una premonición, que da un poco de miedo. Es su culpa. Sí. Pero eso, que es un tema, o sea, la guerra, que es muy amplio y que se extrapola a muchísimos estados de guerra y de violencia, ¿no? Como la violencia cotidiana. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. Es que yo me tiraría aquí hablando y hablando, pero no podemos. Entonces, no sé si queréis decir algo más igual de cuando vinisteis, sobre todo vosotros, ¿no? A vosotras a ver la obra,
que me acuerdo que Cris te vi en el patio de butacas y tú era como, ¡buah! ¡Cuántas cosas! ¿No? Como no me esperaba esto de una obra de teatro, algo así me dijiste. Sí, bueno, a mí me impactó mucho del compromiso con el presente, o sea, de traer un tema tan urgente que hablar y ser valiente y traerlo y hablarlo. Eso me pareció muy interesante. Luego se me quedaron así como cosas de preguntas y demás. Por ejemplo, con el final, con el tema del amor. O sea, creo que es un tema que sí que cruza la obra, la contraposición del amor y la guerra, pero de alguna manera, bueno, no sé, me habría gustado profundizar un poco más en el debate, no nos ha dado tiempo, no pasa nada, pero bueno, pero si no, lo saco así un poco más. como hasta qué punto el amor es el antídoto contra la guerra, o hasta qué punto son necesarios otros antídotos como quizás más bueno, comprometidos o como que quizás el amor es una intención que tiene que estar detrás, pero que igual tenemos que tomar un partido más claro para frenar dinámicas como el expolio o la guerra. Es un poco hacerle la guerra a la guerra, ¿no? O sea, tomar un compromiso activo contra la guerra, o sea, contra que nos lleven a un estado de violencia total, pero eso implica tomar un compromiso activo contra todos los tipos de violencias, ¿no? No solo contra una guerra en concreto, sino eso contra el expolio, contra los desahucios, contra la violencia machista, etcétera, ¿no? Y eso es hacerle la guerra a la guerra. Y pasa también por hacer un análisis de los intereses que hay detrás de estos conflictos, como no unificarlos todos como un mal, sino ver qué intereses hay detrás y cómo podemos organizarnos para desarticular esos intereses. Porque, de hecho, hay muchas movilizaciones que, bueno, por ejemplo, el tema de los desahucios, que es mucho más cercano, es como venir mucho más a lo micro, pero la gente se organiza para luchar por un derecho esencial que es tener un techo y que hay un negocio y hay unos intereses detrás de que haya escasez de ese techo. Entonces, pues por ejemplo ahí es una violencia a la que estás señalando y a la que con la que estás en contra, y que el amor te mueve también, el amor por los demás y el amor por la vida. Pero además hay un paso organizativo y hay un paso adelante hacia la acción colectiva para frenar, por ejemplo, esa violencia. Total. No me cuida la policía, me cuidan mis amigas, ¿no? Un poco... Sí, pero Totalmente. es eso. Es real. Pues para ir cerrando un poco, o sea, yo estoy como muy contenta porque justo hacer este capítulo del podcast es el ejemplo más real y más tangible, ¿no? de eso, de cómo generar pensamiento crítico, que al final es con cosas tan sencillas por un lado como charlar y juntarnos y dedicarle un tiempo de calidad, un espacio de calidad a esto, que es lo que queremos hacer en el teatro, ¿no? Y en el activismo, ya sea a través del arte o en los escenarios, detrás, al lado de los escenarios, porque hay muchísima gente que trabaja para que a los chavales y a las chavalas les llegue esto y lo puedan pensar en casa, y en el activismo con muchísimas movilizaciones y acciones que además todo el mundo puede conocer. Si queréis decir vuestras redes sociales también para que... Sí, o sea, si buscan... Marca así con el dedo. Marca así. Sí, como si saliera aquí. Lo podremos hacer igual, ¿eh? No, vamos, sobre todo en Twitter, Instagram, si buscan Abrir Brecha Madrid pueden ver todas nuestras redes, o sea... Y vuestras acciones y... Sí, si tenéis interés también por la red estatal, o sea, las redes son Abrir Brecha directamente, y también podéis ver ahí que son un poco más amplias porque en Madrid son más cuestiones concretas de aquí, pero también si le queréis echar un ojo estáis invitadas. Genial. Qué bien. Pues muchísimas gracias a todas.
de verdad. Gracias por la invitación. Muchas gracias, sí, por la Sí. invitación y por la obra. Sí, muchísimas gracias. Y nos veremos pronto, ya sea en el teatro o, Claro. o en un café de disidencias o O en donde tenga Bruselas. que ser. Bueno, muchísimas gracias a todas por verlo y nos vemos en la siguiente.